Muy bien, el día de hoy vamos a ver cómo se elabora una cotización, qué elementos es necesario tomar en cuenta y las pocas o muchas matemáticas que tienen que tomar en cuenta para esto. Bueno, primero, esto es algo que a todas las personas cuando empezamos nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto cobrar? Siempre, dependiendo del cliente que nos toque, varía el diseño. No podemos cobrarle igual al señor que vende en la esquina fruta que a alguien que ya tiene una empresa medianamente funcionando. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta por qué. Porque inclusive para el señor de la fruta no se requiere el mismo nivel de investigación ni el mismo nivel de contextualización que se requiere para una mediana empresa. Entonces sí es importante ver qué tipo de cliente estamos tratando para que en base a eso empezamos a elaborar la investigación, sobre todo de las necesidades para generar nuestra cotización. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para generar esta cotización? Primero, la experiencia y la habilidad que se tiene para hacer el diseño. Segundo, ¿qué tan difícil es el proyecto? Tercero, la documentación que se requiera para elaborar el proyecto. El tiempo, cuánto tiempo se requiere. Hay que limitar, y es muy importante limitar el número de propuestas y cambios porque si no nos puede comer el tiempo. Después los costos operativos y al final les voy a enseñar cómo se hace la cotización. Entonces, primero, ¿qué son los costos operativos? Los costos operativos son los gastos que se dan mes con mes y que se requieren para elaborar el diseño. La luz se requiere si no tengo la computadora y en consecuencia si no tengo la computadora no puedo elaborar el diseño. Entonces, ese tipo de cosas que necesito son las que se conocen como gastos operativos. No porque diga gastos de luz, yo voy a cobrar todo mi recibo de luz completo. No, tengo que hacer un cálculo aproximado de cuánto es que lo que estoy gastando en luz y hacer un contaje aproximado por día. Y así me voy dando cuenta más o menos cuánto gasto en mi aparato o en lo que voy utilizando para elaborar mis productos de diseño. No es cobrar todo mi recibo de luz, sino es hacer un gasto por día de cuánto aproximadamente de luz. Entonces, dependiendo del número de días que dure mi proyecto, es la cantidad de luz que le voy a cobrar a la persona. La conexión a internet, lo mismo. Si a mí me cobran 500 pesos, suponiendo, por la línea y el internet mensuales, no significa que yo le voy a cobrar 500 pesos. Si a mí me piden un logotipo, yo sé que yo lo puedo tener en unos 3 o 4 días. Entonces, hago una distribución clara de cuánto gasté realmente para esta investigación. Esto se utiliza para investigación del propio proyecto y también se utiliza para descargas que a veces necesitan para generar el proyecto. Después viene el costo del software de diseño. El costo por los programas que vamos a utilizar. Adobe tiene paquetes específicos. No es que me cobre todo, toda la suite, si yo no requiero toda la suite. Entonces, por ejemplo, no sé, hay programas que a lo mejor no requieres porque ustedes no se enfocan a ese tipo de diseño. No sé, puede ser InDesign, InCopy. Son programas que realmente no van a necesitar. Entonces, a lo mejor solo necesito Premiere, After Effects, Illustrator y Photoshop. Entonces, solamente cotizo en cuánto me saldría el mes de estos 4 programas. No tengo que cotizar todo. ¿Sale? Hay que ver los gastos materiales. Si van a generar algún tipo de impresión, si necesitan una memoria para darle al cliente, entonces esos gastos se van incluyendo dentro de toda la cotización. Después tenemos las reuniones con el cliente. Las reuniones con el cliente hay que cobrar la parte de que si fuimos a comer, de que si hay transporte. Todo ese tipo de situaciones se cobran, no se quedan sin cobrar porque son asuntos de trabajo, no son asuntos personales o de recreo. Entonces, en consecuencia, se tienen en cuenta en estos gastos operativos. Muy bien. La que sigue, la experiencia de diseño. De acuerdo a cómo vamos a cobrar una hora de diseño,
pues el sueldo sí varía de hora de diseño de acuerdo a un diseñador con experiencia y un diseñador sin experiencia. El sueldo no es igual, porque la trayectoria, la forma de ver las cosas, la contextualización, inclusive la forma de conceptualizar, pues para un diseñador que ya tiene experiencia es un poco más rápido. Mientras que para un diseñador que está empezando, pues todavía puede costarle un poco de trabajo. Entonces, sí, la experiencia no solo, aparte de que le da confianza al cliente, genera esta parte de que yo ya tengo determinados trabajos que me respaldan como diseñador, entonces yo ya puedo cobrar más. Aquí les pongo un ejemplo de esto de lo que estoy hablando. No puede cobrar igual un diseñador junior que un diseñador senior, por lo mismo que estamos platicando. Ok, la dificultad del proyecto. Ustedes saben que idealmente para todos los proyectos tenemos que hacer una pequeña investigación. Antes de generar la cotización se tiene que hacer esta pequeña investigación porque, por ejemplo, si nos están hablando que tenemos que saber la historia de la empresa, misión, visión, ideología, si ustedes están hablando del señor que vende frutas en la esquina, por supuesto que él no va a tener estas cosas constituidas porque no es una empresa constituida, lo cual quiere decir que el proyecto se puede ir un poco más sencillo. Pero si ya hablamos de una mediana empresa o una gran empresa, ya tienen estas cosas constituidas y además ya son monstruos que necesitan una investigación más a fondo de lo que estamos haciendo. Entonces sí es importante encontrar qué dificultad tiene el diseño. ¿Cuáles son las cosas que me pueden dar la dificultad? ¿No? El contexto sociocultural del diseño. ¿Dónde se va a poner? ¿Para quién se va a poner? ¿Cómo se va a poner? Todo ese tipo de cosas me determina la dificultad que tiene elaborar un diseño. Entonces, no es lo mismo diseñar para un niño de 5 años en Nicolás Romero que para un niño de 5 años en la Ciudad de México, aunque tengan el mismo nivel socioeconómico. Porque el ambiente en el que vive un niño de Nicolás Romero y el ambiente en el que vive un niño de la Ciudad de México es diferente. Entonces, para ustedes a lo mejor sería más fácil diseñar para un niño de Nicolás Romero porque están rodeados de este ambiente. Pero para un niño de 5 años de la Ciudad de México tendrían que ir a investigar propiamente cómo está el ambiente y qué es lo que sucede ahí alrededor. Hay que saber lo que les decía, la historia de la empresa. Si el cliente cuenta con algún presupuesto, si les dice, este es mi tope de gastos, yo no puedo pagar más, sí tienen que preguntarlo también desde el principio. Y ¿a dónde se va a poner el proyecto? ¿Dónde lo van a colocar? ¿Esto para qué? Pues para ver cuánto van a ganar, que era lo que les decía, dependiendo del cliente, el costo es mayor o menor. No le voy a cobrar más al señor de la fruta que al señor que ya hace toda la parte de la repartición de la fruta para los mercados. No, aunque tienen un trabajo ambos vendiendo fruta, el pequeño que está vendiendo la fruta en la esquina, que es como pequeño empresario, por supuesto que no tiene esta parte de cuestiones asignadas, ¿no? No va a tener una ganancia mucho más allá, nada más porque nosotros le hagamos el diseño. Sin en cambio, como distribuidor que es el otro cliente, él sí puede tener una ganancia mayor, porque pues puede llamar a más clientes para seguir siendo proveedor de varias empresas o de varios locales, tanto chiquitos, medianos o grandes, y en consecuencia ahí sí la ganancia se puede ver reflejada en mayor cuestión de números. Ok, la documentación. Primero, idealmente deberían de estar asesorados por por un contador y por un abogado. Ya sé que muchas veces no se puede, pero si se puede es todavía un poquito mejor, sobre todo para las cuestiones de contratos y para las cuestiones de si tenemos materiales extra que hacer. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un video, es importante checar que tenga yo a los actores y decirle al cliente, ok, yo los tengo que contratar o tú los vas a contratar. Porque si de repente él te dice, no, pues es que ya habíamos quedado en el video en 5,000 pesos, pero tú vas a contratar los actores y los actores te cobran 500 pesos cada uno y necesitas 3 actores, ya se te fue una cuarta parte de tu video y no hemos tomado en cuenta ni siquiera los gastos operativos o ese tipo de cosas. Entonces sí es muy importante que
ustedes revisen cuánto es o qué otros materiales se necesitan y qué documentos se necesitan para que el cliente vea esta parte. Entonces, hay que checar si no necesitamos cuestiones de derechos de autor. Si se necesitan, también hay que respaldarse y decirle al cliente, oye, este video te lo pueden quitar de la red porque tú estás poniendo una canción y además quieres lucrar con ella, entonces es muy fácil que te lo quiten de la red. Pero se advierte desde el principio. O le dices o quieres comprar los derechos de autor, entonces ustedes ya no se meten en ningún problema. Otro documento muy importante que se tiene que entregar se conoce como el brief. El brief es de que básicamente de qué se trata el diseño, ¿no? Pero para poder generar el concepto de diseño tenemos que hacer una pequeña investigación, que era lo que les decía. Primero sobre la empresa, el presupuesto, la marca, los medios, el público objetivo, que es lo que habíamos hecho anteriormente con el perfil del consumidor, el posicionamiento del producto, si es un producto que apenas se conoce, que apenas se va a dar a conocer, si es un producto que ya se vende y funciona bastante bien, si hay una diferencia, la promesa del producto o beneficio que ofrece, si es un jabón, ofrece dejarte la piel tersa, o es un jabón que solo te ofrece quitarte cuestiones bacteriales. Entonces sí es importante ver qué está ofreciendo el producto. Los productos de diseño requeridos, ¿qué quieren? ¿Quieren un video? ¿Quieren manejo de redes? ¿Quieren impresos? ¿Quieren logotipo? ¿Quieren manual? Sí es importante determinar qué quieren para entonces saber en qué dirección se va a ir esto. Y los medios de difusión de los productos de diseño. Lo que les decía, va a ser en redes sociales, va a ser en televisión. ¿Qué medios los van a estar difundiendo? Muy bien. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo de elaboración. Si a nosotros nos los piden de un día para el otro, no es lo mismo a que me piden el diseño en ese momento. El diseño con tiempo, pues yo tengo tiempo de hacer esta investigación o todo lo que acabamos de ver con calma, la parte del brief, el perfil del consumidor. Pero si de repente me dicen, ¿sabes qué? Quiero el diseño en 4 días. Tienes que tomar en cuenta que tienes que elaborar todos estos pasos para poder empezar a diseñar y que probablemente vas a trabajar horas extra y que vas a trabajar horas en la noche. La Ley Federal del Trabajo dice que después de las 7:30 de la noche ustedes pueden cobrar el doble por hora. Entonces, en un trabajo fijo, por supuesto. Entonces sí es importante que todo esto lo visualicen, porque si alguien te está pidiendo un trabajo urgente y tú tienes 10 trabajos más, pues vas a dejar esos 10 trabajos más y te vas a atrasar en esos 10 trabajos más por elaborar el que te están pidiendo urgentemente. Por eso es por lo que generalmente el costo de un trabajo urgente se va de una tercera parte hasta el doble de lo que realmente cuesta. Entonces, si el tiempo de elaboración es un tiempo considerable, no hay problema, pero si es un tiempo corto, entonces sí tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones para tomar decisiones diferentes. Muy bien, hay que limitar el número de propuestas, cambios y revisiones. Siempre les digo, hagan de 2 a 3 logotipos, de 2 a 3 bocetos. ¿Por qué no se hacen más? Si yo le entrego 10 a un cliente, te va a pedir del 1 quiero tal elemento, del 5 quiero tal elemento, del 6 quiero tal elemento, del 8 quiero tal elemento. Y se va a hacer una mezcolanza terrible, que además probablemente no se vea muy armoniosa y te diga, me gustaba más el primero. Entonces, sí es importante que cuando nosotros llevamos 10 bocetos y nos piden una cosa de los 10 y hacemos esa mezcolanza y no les gustan, ustedes ya perdieron horas que a lo mejor no habían contemplado en la cotización. Entonces, sí es importante que le digan, ¿sabes qué? Tienes 2 cambios porque el tiempo. A mí me consume el tiempo y realmente tengo otros proyectos, otras cosas que hacer. Entonces, si quieres más cambios, pues en consecuencia sí te voy a aumentar el costo. ¿Para qué? Para que entonces se vea reflejado en su cotización y no pierdan. Ustedes pierden en el momento en el que trabajan horas de más porque no estaban contempladas en la cotización. Entonces sí es importante que desde el principio lo tengan contemplado en la cotización. Ok, vamos a ver cómo se elabora el costo de un proyecto y esto hay que tenerlo en cuenta y con mucho cuidado porque me lo van a tener que entregar
este siguiente ejercicio para el día de mañana. Entonces, primero, hay que tomar en cuenta 3 cosas. Primero, los costos operativos mensuales. ¿Sale? Que eso ya habíamos sacado, son los de la primera lista. Me tienen que generar una lista de costos operativos. Esa generalmente no se la da al cliente, pero para mi clase yo sí la requiero. Después necesitamos el sueldo estimado mensual. ¿Cuánto cobra un diseñador cuando acaba de entrar? Y sobre todo por los programas o las cosas que ustedes van a hacer. Sí hay que tener en cuenta que yo les estoy pidiendo un video. Algunos me hicieron animación, algunos me hicieron un video. Entonces, ¿cuánto cobra un diseñador que sabe manejar video o que sabe manejar animación en las primeras etapas? ¿Sale? Entonces, sacan el sueldo mensual estimado y esto a lo que se refiere es más o menos cuánto cuestan. Entonces, después voy a dividir en 360. ¿Por qué estoy dividiendo en 360? Esto habla de que se trabajan 8 horas al día y se multiplicó por los 5 días a la semana que se trabajan por las 4 semanas al mes que se tienen. Entonces de ahí salieron los 160, ¿sale? En total son las 160 horas por mes que se trabajan. Entonces esto me va a dar el costo por hora de trabajo. ¿Cuánto trabajo por hora? Muy bien, eso no es todo porque solo me está dando el costo por hora de trabajo. Muy bien, entonces lo siguiente que tengo que hacer es generar el costo por hora de trabajo por la cantidad de horas que se trabajaron a la semana por el número de semanas trabajadas. Entonces, por ejemplo, si yo me salió que mi costo por hora son de 100 pesos, ¿sale? Y trabajé 40 horas en una semana, eso quiere decir que yo voy a cobrar 4,000 pesos por semana, pero todavía, aparte de eso, quiero ver cuántas semanas trabajé al mes. Entonces, si trabajé una semana nada más, pues son los 100 pesos por las 40 horas, son 4,000. Por el número de semanas trabajadas, que es por 1, entonces son 4,000. 4,000 pesos de horas de trabajo al mes. ¿Sale? Entonces, lo que sigue es sacar el costo total. Tengo que incluir los costos de documentación, lo que les decíamos, y la utilidad, que en realidad es la ganancia. Y la utilidad se tiene que contemplar del 30 al 70% dependiendo del trabajo que ustedes elaboren, pero lo menos que se contempla es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a sumar más y a eso le saco el 30% para sumarle la utilidad. O sea, si ya me salieron mis 4,000 pesos, ¿sale? Y mis costos de documentación son aproximadamente de 1,000 pesos, quiere decir que yo tengo 5,000 pesos totales si sumo las horas de trabajo al mes más el costo de documentación. Ahí me faltaría sumar la utilidad. Entonces, ¿cómo sumo la utilidad? Pues voy a multiplicar ese 5,000 por 0.3, lo cual me da 0.3 por el 30% de utilidad. Entonces me da 1,500. Entonces son 5,000 más los 1,500 de utilidad. Yo terminaría cobrando ese proyecto en 6,500 pesos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tienen que elaborar. Tomen en cuenta que no son 1 en el equipo, que son 3. Entonces tienen que sacar la cuenta de las horas de trabajo al mes por cada uno. No lo que cobra uno nada más. No. Idealmente el costo de trabajo tiene que ser por cada uno. Entonces, necesito que investiguen y que me elaboren una cotización para el día de mañana.